Colombia 86, el primer equipo africano en llegar a octavos y la mano de Dios, esto y más en el Mundial de México 86. La Copa Mundial de la FIFA México 1986 fue la 13ª edición de la Copa Mundial de Fútbol que se desarrolló entre el 31 de mayo y el 29 de junio. México se convirtió en el primer país en celebrar 2 veces una Copa del Mundo. Originalmente Colombia era la elegida para albergar la Copa Mundial, pero el país declinó debido a que no podía cumplir las exigencias que pedía la FIFA para organizar el torneo, así que el gobierno de Belisario Betancur anunció públicamente su cancelación el 25 de octubre del 82. Rápidamente se tuvo que elegir otra opción para el Mundial, donde países como Canadá, Brasil y Estados Unidos levantaron la mano, pero la FIFA ratificó a México el 20 de mayo de 1983. El Mundial se vio amenazado por un terrible terremoto que azotó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, el cual provocó miles de decesos y una inversión de $2.000 millones en reconstrucciones. A pesar del suceso, los estadios designados como escenarios de los partidos, así como las diferentes infraestructuras futbolísticas, no resultaron afectadas, por lo que se decidió continuar con la organización del evento. Una vez más, fueron 24 selecciones las clasificadas. El sistema de competición volvería a cambiar, donde, en lugar de una fase de grupos, se instauró una fase de octavos de final a partidos de eliminación directa, tal y como hasta el día de hoy se ha estado utilizando. También se añadió el pase en fase de grupos a los 4 mejores terceros de los 6 grupos. Los equipos participantes fueron de parte de Europa, Alemania Federal, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Escocia, España, Francia, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Italia, Polonia, Portugal y Unión Soviética. África tuvo Argelia y Marruecos. Sudamérica calificó a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. CONCACAF tuvo a Canadá y al anfitrión México, y Asia sería Corea del Sur e Irak. Este fue el póster y logo oficial del torneo. El mundo unido por un balón de Juan Carlos Zavara fue el tema oficial del torneo. México 86, donde se vive la emoción. Nada más representativo que los picantes mexicanos, así que de esta idea fue creado Piqué, la mascota oficial, el cual no era nada más ni nada menos que un chile con bigote y sombrero de mariachi, y un balón de fútbol en su pie derecho. El balón oficial fue el Adidas Azteca México, fue el primero fabricado con materiales sintéticos, lo que aumentaba la impermeabilidad y la durabilidad, brindando mejor rendimiento en campos de juego duros, con mucha humedad y a grandes alturas. En el grupo 1, Italia defendía el título, pero desde aquí ya existía una maldición, el cual era la del campeón en el partido inaugural. Empatando ante Bulgaria, Argentina por su parte ganó a Corea del Sur para llegar al segundo encuentro en contra de Italia, empatando otra vez a 1. Aquí Maradona marcaba su primer gol del campeonato. Argentina pasaría como primera tras ganar a Bulgaria e Italia pasó como segunda tras ganar a Corea. El segundo grupo tenía al anfitrión, el cual contaba con su estrella Hugo Sánchez en su debut derrotando a Bélgica 2-1, empatando contra Paraguay a 1, con lo cual su pase estaba casi asegurado, pues Irak sería su tercer rival, y así fue tras ganarle por la mínima. Paraguay pasó como segundo, mientras Bélgica también lo lograría, siendo una de los mejores terceros. En el grupo C, la Unión Soviética, Francia, Hungría y Canadá se encontraban, siendo galos y soviéticos los que lucharon por el liderato. La Unión contaba con un gran equipo, con Igor Belanov, quien fue el Balón de Oro en 1986 como su gran figura. Estos golearon a Hungría 6-0, pasando como primeros, empatando con los franceses, pero la diferencia de goles los ayudó. El D tuvo el partido de España ante Brasil, el cual, a pesar de la superioridad de los ibéricos, fue la canariña quien ganó. El australiano Chris Bambridge no dio como válido un gol de Michel, que tras golpear en el travesaño, botó dentro de la portería, pero sí daría válido el tanto brasileño que llegó tras un fuera de juego de Sócrates. A pesar de la derrota, se sobrepuso ganando a los otros 2 integrantes del grupo, Irlanda del Norte y Argelia, pasando de fase. La gran sorpresa del torneo fue Dinamarca, quien se encontró en el grupo E, ganando sus 3 partidos en contra de Alemania Federal, Escocia y Uruguay. El último grupo tuvo a Polonia, Inglaterra y Portugal, así como a Marruecos, quien sería otra sorpresa, pues tras 2 empates sin goles ante polacos e ingleses, eliminaron a la Portugal de Paolo Futre con una histórica victoria de 3-1. Terminaron primeros mientras Inglaterra quedaba en segunda. Polonia también pasaría de fase. En los partidos de octavos de final se dieron resultados interesantes. Los anfitriones ganaban hasta ahora su único encuentro de fase de eliminación directa en contra de Bulgaria por 2-0, donde Negrete anotaría un golazo calificado por la FIFA como el gol más bello de la historia de los mundiales.
Los marroquíes complicaron a Alemania. El portero africano Salih atajó varios disparos y solo fue hasta que apareció la figura de Lothar Matthäus con un disparo libre directo que le dio la victoria a Alemania en el minuto 88. El campeón vigente cayó ante Francia, los cuales por primera vez le ganaban a los transalpinos en mundiales 2-0. El Dinamarca-España fue uno de los más llamativos de esta fase. Los españoles perdían tras un penalti concretado por Morten Olsen. Una imprudente cesión del defensa sobre su portero acabó siendo un regalo para Emilio Butragueño, que empató al filo del descanso. Tras este error, Dinamarca se descompuso y sería el buitre quien los condenaría a un segundo tiempo desigual, donde anotó 3 goles más un penal transformado por Goicoechea, terminando el encuentro 5-1. Bélgica sorprendió tras vencer a la Unión Soviética en un partido vibrante donde empataron a 2 en tiempo regular para después en la prórroga anotar 2 goles más a pesar del triplete de Igor Belanov. Inglaterra derrotó 3-0 a Paraguay y Brasil hacía lo propio contra Polonia 4-0. Tras 56 años de aquella mítica final del primer mundial de 1930, Argentina y Uruguay se volvían a enfrentar. Un gol de Pasculi al minuto 41 fue suficiente para que el albiceleste pasara a cuartos de final en un partido donde una tormenta que cayó sobre Puebla, lugar desde donde les mando mis más grandes saludos, complicaría el triunfo al equipo dirigido por Carlos Salvador Bilbardo. Para cuartos de final, el encuentro entre Francia contra Brasil fue uno de los más emocionantes. Kaerac al minuto 17 adelantaba para Brasil, pero Platini empató a 5 minutos del final del primer tiempo. En la segunda parte, Zico falló un penalti dándole un respiro a Francia, pues tan solo faltaban 17 minutos para finalizar el tiempo regular. En la prórroga no hubo cambios en el marcador, por lo tanto el partido se decidió en tanda de penaltis, donde Francia se llevaría la victoria tras ganar 4-3. Los anfitriones se midieron ante Alemania en el partido de sus vidas, pero no lograron la hazaña. A pesar de un marcador igualado a ceros hasta el final, de nuevo, otro partido se decidió en tanda de penaltis, donde Schumacher fue la gran figura deteniendo 2 penaltis y pasando a los teutones a semifinales. El partido entre Argentina e Inglaterra fue de los más recordados. Se midieron en el Estadio Azteca en un encuentro cargado de tintes políticos, pues la Guerra de las Malvinas, acaecida 4 años antes, convirtió el duelo en algo más que un partido de fútbol. Este partido, el cual Maradona resolvió con 2 de los goles más recordados, fue marcado por una anécdota en las camisetas de la Argentina, las cuales fueron conseguidas tan solo un día antes del encuentro. Al minuto 51, tras un despeje defectuoso de un defensa inglés que se elevó demasiado, el portero tenía la ventaja para tomar el balón, pero Maradona fue más rápido y disimuladamente desvió el esférico con la mano de Dios. A pesar de la protesta del rival, el árbitro no sancionaría. 4 minutos después, Maradona volvió a hacer historia con un gol inigualable. Recogió el esférico en el centro del campo y comenzó a regatear defensas ingleses hasta llegar al área. Allí también se deshizo de Shilton para marcar el llamado gol del siglo. Inglaterra se repuso de aquellos goles y pondría en apuros al rival. Lineker recortó distancias en el minuto 81, despidiéndose del mundial como el máximo goleador del torneo. El otro encuentro de cuartos vio a España contra Bélgica. Los ibéricos eran favoritos, pero no pudieron lograr el triunfo tras caer en tanda de penaltis. Ya en semifinales, el Alemania contra Francia era el reencuentro de Schumacher y Battiston después del accidentado choque entre ambos en España 82. El partido se resolvió con 2 goles a favor de Alemania, cortesía de Brehme y Rudi Völler, dándole el pase a la final. El otro partido vio argentinos contra belgas. El Pelusa decidió la eliminatoria con otras 2 mágicas apariciones. En el 51 remató con exterior un buen envío de Burruchaga. 12 minutos después arrancó desde su carril, se deshizo de 4 rivales y anotaría el segundo tanto. Argentina volvió a un mundial gracias a Maradona. El tercer puesto fue ganado por Francia con marcador de 4-2. La final de México 86 fue entre Alemania Federal y Argentina el 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de México. El árbitro encargado del encuentro fue el brasileño R.P. Filo. José Luis Brown abrió la cuenta para Argentina en el minuto 23, cabeceando un balón servido por Burruchaga, que ya había superado al arquero. El marcador se mantuvo 1-0 durante el primer tiempo. Tras el descanso, Jorge Valdano, tras un pase de Héctor Enrique, se escapó solo por la punta izquierda e hizo el segundo tanto de Argentina. Karl-Heinz Rummenigge descontó en el minuto 74 para Alemania y Rudi Völler empató el partido a los 81 minutos, en una jugada muy similar. Solo 3 minutos más tarde, Diego Armando Maradona recibió el balón en el mediocampo rodeado de rivales y, casi sin posibilidades de pase, lograría filtrar magistralmente un pase a Jorge Burruchaga, quien convirtió el gol que permitió a Argentina recuperar la ventaja 3-2 que se mantendría hasta el final. El resultado fue el justo, dando a la Argentina su segundo título mundial. Era el mundial de Bilbardo y sobre todo el mundial de Maradona, que se convirtió leyenda en México, tal y como lo fue Pelé en 1970. El máximo goleador del torneo fue el inglés Gary Lineker con 6 tantos.
El peor equipo sería Canadá al no lograr un solo punto y con la peor diferencia negativa de goles. En este mundial nacería la famosa ola, el cual los espectadores se iban levantando por sectores, creando un efecto nunca antes visto hasta entonces. Gracias por llegar al final. Te agradecería si me regalas un like o compartes más datos acerca de este mundial. De igual modo, si existe alguna aclaración, espero la comentes para enriquecer más el tema. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.